estamos contentos. Amén. Amén, aleluya. Es un gozo, es un privilegio el que nosotros, ¿verdad?, podamos llegar, como siempre decimos, es un privilegio, amado hermano, no es una obligación. Nadie está obligado a estar aquí, ¿verdad que no? Pero estamos porque estamos agradecidos de nuestro Dios, lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y este año, ¿verdad?, como el Señor pues nos guió, nos guardó y por su misericordia estamos aquí. Bendito sea el Señor. Y ya que están puestos en pie, vamos a buscar en Hechos capítulo 9, el verso 17. Bendito Dios. Hechos 9, verso 17. Bendito sea el Señor. Aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria a nuestro Dios. Aleluya. Un solo verso. Y de ahí pues vamos a, ¿verdad?, hablar lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Bendito Dios. Y dice así. Hechos capítulo 9, el verso 17. Bendito sea el Señor. Aleluya. Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Yo voy a esperar que toda la iglesia me lleve en oración en esta hora. Todos vamos a orar. Bendito sea el Señor. Te adoramos, Dios, te bendecimos, Señor. En esta hora te damos toda gloria y toda honra. Jehová, te damos las gracias, Señor, por este privilegio que tú nos has concedido de poder llegar a tu casa, Padre, y este privilegio de poder, Señor, en esta hora hablar tu palabra, pidiéndote, Dios mío, que no me quites, sino que me uses para tu gloria, para tu honra, Padre, que tú pongas un carbón encendido por mis labios, Padre celestial, y que yo pueda traer la palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, conforme a la necesidad de este pueblo, porque tú sabes, mi Dios, que te pedí, mi Dios amado, que fuera conforme a la necesidad nuestra en esta noche. Gracias te damos una vez más por tu presencia, Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendito Dios. Y verdad podría cerrar la Biblia y sentarme e irnos, porque verdaderamente que cuando es Dios, ¿verdad?, el que tiene todo así en su agenda, como decimos, pues todo lo que el hermano Noel, bendito sea el Señor, en esta noche pues fue cantando y fue hablando, todo fue acerca del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y todo, ¿verdad?, todo iba ahí, bendito sea su nombre, hablando de lo que era el Espíritu Santo y de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y estuve, ¿verdad?, entre dos y decía, ay, traigo este estudio, traigo esto, pero estaba en mi mente, amado hermano, esa, ¿verdad?, lo que es el Espíritu Santo. Y nosotros en este año, ¿verdad?, quizás hemos hecho muchas resoluciones. A veces hacemos tantas resoluciones, pasa el año y cuando venimos, se termina el año, decimos, wow, quizás cumplí una o dos de las cosas que dije que iba a hacer este año. Pero yo creo que este es un año, amado hermano, un año donde sabemos que la venida del Señor está a las puertas. Un año donde vemos que se han cumplido, amado hermano, todo. Lo único que falta es que esa trompeta suene y que el Señor levante su iglesia. Bendito sea el Señor. Que hay cosas, ¿verdad?, que si estamos viendo cuánto guerras, rumores de guerra, terremotos, amado hermano, que tenemos que, ¿verdad?, estar preparados porque no sabemos cuándo nos toque a nosotros lo que el Señor tenga para cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Pero vemos, ¿verdad?, que en medio de todo, en este año, nuestra resolución, yo pienso que lo más importante que el creyente debe de tener en perspectiva es estar lleno del Espíritu Santo en este año. Sabemos que cuando la persona se convierte al Señor, inmediatamente es sellado. Ok, eres propiedad del Señor, ¿verdad? Cuando nos convertimos al Señor, al ser sellado es que somos propiedad del Señor. Ya no pertenecemos al mundo, sino que pertenecemos a Cristo. Y como dice, ¿verdad?, que todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas porque somos nueva criatura. Bendito sea el Señor. Pero eso es, ¿verdad?, el estar sellado es algo, y el nosotros estar llenos
bendito sea el Señor. Porque a veces nos confiamos en que, oh, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo le sirvo al Señor, yo oro de vez en cuando, yo leo la Biblia y eso es todo. Ya por eso ya yo estoy ready, que si el Señor viene, por ahí voy. Amado hermano, y vemos verdaderamente que nosotros como creyentes, nosotros tenemos que buscar en este año más que nunca esa llenura del Espíritu Santo. Porque a veces, ¿verdad? Como sabemos, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y a veces hay personas que cuando oran, pues solamente se ora en el nombre a Dios, se ora a Jesús, pero se nos olvida que hay un Espíritu Santo. Y se nos olvida que el Espíritu Santo es Dios mismo. La palabra del Señor, ¿verdad? Dice que el Señor cuando, ¿verdad? Hizo al mundo, ¿qué fue lo que Él dijo? Hagamos. Y cuando Él dijo hagamos, estaban todos juntos. Es decir, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y mora en el creyente como garantía de que es un hijo de Dios. El Espíritu Santo no solamente debe de ser el sello en nosotros, sino que tiene que morar en nosotros, porque eso es lo que nos distingue a nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando nosotros, ese Espíritu Santo mora dentro de nosotros, nosotros entonces, ese Espíritu Santo tiene un fruto, no los frutos. Tiene un solo fruto, pero ese fruto tiene unas características, bendito sea el Señor. Y si en nosotros como creyentes está ese Espíritu Santo, esas características tienen que estar en nosotros. No solamente una y el resto no, como el Señor le decía, ¿verdad? El Señor decía que el que no hacía una parte de la ley, ya con eso, ¿verdad? No hacía nada, sino que, ¿verdad? Infringía toda la ley. Pues nosotros tenemos que saber que ese fruto del Espíritu Santo tiene que estar en nosotros. Y como el hermano Noel decía, ¿verdad? En el mensaje de el martes, está el trigo y está la cizaña, bendito Dios, está dentro de lo que se llama iglesia de Dios. Hay dos iglesias hoy día, bendito sea el Señor. Está la iglesia que está esperando a Cristo, está la iglesia que no está dormida, está la iglesia que sabe el tiempo que estamos viviendo y está la iglesia que está, todavía Cristo. Todavía falta esta profecía, todavía falta aquello, porque a veces no escudriñamos la palabra y no sabemos los tiempos, bendito sea el Señor. Y por eso, ¿verdad? Cuando nosotros estamos llenos de ese Espíritu Santo y ese fruto que es, ¿verdad? El amor tiene que estar en el creyente, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, eso tiene que estar en el creyente, porque si nosotros no mostramos ese fruto, como decía el hermano, ¿verdad? Y no somos trigo, pues ¿qué va a pasar? Que entonces la cizaña y el trigo están creciendo juntos. Pero ¿qué es lo que lo diferencia? Cuando el trigo da su fruto, ¿qué hace el trigo? ¿Qué hace el trigo cuando da el fruto? Se dobla, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque el fruto lo dobla. Mas, sin embargo, la cizaña se queda erguida. Y ahí es donde los segadores saben qué es cizaña y qué es trigo. Bendito sea el Señor. Y cuando nosotros damos fruto, el mundo tiene que ver esos frutos en nosotros. Porque esos frutos no son solamente para nosotros, sino para que nosotros los mostremos al mundo. Para que este mundo pueda saber que hay un Dios, que hay un Cristo y que hay un Espíritu Santo que es el que redarguye para que nosotros le sirvamos. Bendito sea el Señor. O sea que la presencia, que es la presencia de Dios dentro de todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Eso es el Espíritu Santo, esa presencia de Dios. Por eso la Biblia dice que en todo nuestro ser tiene que ser hallado irreprensible para la venida de Cristo. No dice solamente el alma, no dice solamente el espíritu, no dice solamente el cuerpo, sino que alma, espíritu y cuerpo tienen que ser hallados irreprensibles para la venida del Señor. Amén. Si cuidamos el alma, pero nos olvidamos del espíritu, cuidamos el alma y el espíritu, pero nos olvidamos del cuerpo, y yo hago como yo quiero, y yo visto como yo quiero, y yo voy donde yo quiero, y yo hago lo que yo quiero con mi cuerpo.
tiempo, lamentablemente no estamos siendo, ¿verdad? No estamos siendo vigilantes, bendito sea el Señor. Quiere decir entonces que una de esas tareas del Espíritu Santo es capacitarnos a nosotros que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Capacitarnos ¿para qué? Para que nosotros podamos entender lo que es llegar a esa patria celestial que el Señor nos prometió. Bendito sea su nombre. Y vemos entonces, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es una persona. Cuando nosotros oramos, tenemos que orar al Espíritu Santo también. Ok, que venimos delante del Padre y decimos: Señor, aquí estoy en el nombre de tu Hijo, que fue el que derramó tu sangre. Pero recordemos que cuando el Padre se fue a ir, ¿qué dijo? Yo no lo voy a dejar huérfano. Dejar huérfano es un padre dejar a su hijo, ¿verdad que sí? Cuando se muere. Pues entonces quiere decir que ese padre que lo iba a dejar, que vino en forma de hijo, era también el Espíritu Santo que iba a venir sobre nosotros, sobre sus discípulos. Bendito sea el Señor. Y vimos cómo vino ese Espíritu Santo aquel día en aquel aposento a los que lo esperaron, a los que no se desesperaron. Bendito sea el Señor. Y cómo el Señor, ¿verdad?, dejó ver ese Espíritu en esos discípulos. Sabemos, ¿verdad?, que lo que es, ¿verdad?, el don de lenguas. Hay muchas personas que dicen, ¿verdad?, piensan que si una persona no habla lengua, pues ya esa persona ya no tiene el Espíritu Santo y esa persona se puede quedar. No, amado hermano, el ladrón de la cruz, en aquel momento el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no le dio tiempo ni de bautizarse, ni le dio tiempo de recibir las lenguas, pero sí le dio tiempo de aceptar a Cristo como Salvador. Amén. Tener ese sello, bendito sea el Señor. Y al aceptar a Cristo como Salvador, aceptó al Padre y aceptó también el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Quiere decir entonces, ¿verdad?, que no podemos medir a las personas porque hay esa persona habla mucha lengua. Mira, amado hermano, el diablo también habla lengua. Y a veces nos confundimos. A veces hay gente en la iglesia que no son verdaderamente trigo y usted dice: wow, ese está. Mire, amado hermano, por eso la palabra dice que nosotros tenemos que pedir ese don de discernimiento. ¿Para qué? Para conocer los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Por eso hay tanta confusión a veces dentro, ¿verdad?, de la iglesia. Y para eso, ¿verdad?, el Señor nos ha dado a nosotros ese Espíritu Santo. Hay que orar para que ese Espíritu Santo nos dirija. Bendito sea el Señor. Porque dice la palabra, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a vivir dentro de la voluntad de Dios y a llevar su presencia y mensaje donde quiera que vamos. Bendito, es ese Espíritu Santo el que nos ayuda, porque el Señor se fue, pero Él nos dijo que Él iba a enviar el Consolador. Y el Consolador es ese Espíritu Santo que está con nosotros, que nos dirige, que nos guía, que es el que nos enseña a nosotros cómo nosotros, ¿verdad?, debemos de llevar a las personas, bendito sea el Señor, la palabra del Señor. Él es el que nos dice, nos guía, bendito sea el Señor. Por eso, ¿verdad?, cuando nos encontramos a alguien, es ese Espíritu Santo el que nos dice: háblale, tienes que háblale la palabra. Y sentimos, ¿verdad?, ese anhelo de hablarle a la persona esa palabra. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo, el mismo Dios dentro de nosotros, diciéndonos: tú no pienses solamente en ti, sino piensa en los demás que también necesitan salvación. Y sabemos, ¿verdad?, que Jesús anunció a sus discípulos que el Espíritu Santo les iba a dar poder para que fueran testigos en todo lugar. Como le dijo: y me seréis testigos en Samaria y donde quiera. Bendito sea el Señor. Por eso entonces ese Espíritu Santo, ¿verdad?, que es esa presencia de Dios en nosotros, la que nos ayuda a mejorar y a crecer cada día, buscando ser cada día más como Jesús. Nosotros tenemos que buscar parecernos a Jesús cada día. ¿En qué? En el amor. Bendito sea el Señor. Sabemos, ¿verdad?, que el amor se enfriará, pero el amor de la iglesia no se puede enfriar. El amor suyo y mío no se puede enfriar, aunque vemos que el amor se enfría en el mundo. Bendito Dios, ¿verdad? Y a veces ni importa cómo está aquel o cómo deja de estar el otro, pero nosotros como creyentes no podemos vivir en esa frialdad que tiene el mundo. Bendito sea el Señor. Quiere decir, ¿verdad?, que
ayuda cada día a crecer, buscando cada día en nosotros parecernos más al Señor. Qué lindo que cuando uno va a veces por un lugar y uno mira, a veces uno andando, cuando de momento escucha a uno, Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga, hermano, y uno dice, wow. ¿Eso quién lo hace? Eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en aquel y está en el otro y está en usted. Y por lo tanto, ahí al conectarse sabemos, ¿verdad? Que hay algo que diferencia a esa persona, ¿verdad? Y da a reconocer que tiene a Jesús. En el Espíritu de Dios hay libertad para ser libres de la opresión del enemigo y del poder del pecado. Bendito sea el Señor. Es ese Espíritu Santo, amado hermano, el que nos ayuda. El que cuando nosotros le fallamos al Señor, nos dice, ¿qué hiciste? A veces, mire, decimos una mentira en un momento dado por salir del paso. En un instante no la pensamos, no la premeditamos. Por eso el hermano decía que nosotros no somos pecadores habituales. Somos pecadores porque, como él dijo, y dice la palabra, el que dice que no peca, pues hace a Dios mentiroso, porque todos pecamos. Pero no somos pecadores habituales. Es decir que puede que en algún momento usted o yo digamos una mentira por salir de un paso. Pero mire, inmediatamente, si usted tiene esa llenura del Espíritu Santo, usted va a sentir que el Espíritu le va a decir, ¡ey! ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Eso es mentira. Inmediatamente ahí uno ¿qué hace? Uno dice, wow, Señor, perdóname. Perdóname, Dios mío, yo mentí, no lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Hasta que llega otra situación. Y bueno, somos, como les digo, estamos en este mundo y esta carne es concupiscencia. Bendito sea el Señor. Todo el tiempo la palabra del Señor dice que nosotros tenemos una lucha viva, la carne contra el Espíritu, y esto es diario, a cada instante, aún en el sueño, amado hermano. ¿Cuántos sueños diabólicos el enemigo pone en las mentes en las noches? ¿Para qué? Para que el hombre y la mujer al otro día hagan lo que tuvieron en sueño y le fallen al Señor. Por eso desde que nosotros nos levantamos, el Señor, perdóname. Si en un sueño yo te fallé, perdóname. ¿Cuántas veces en un sueño nosotros le fallamos al Señor? De muchas maneras. En el sueño. Mas sin embargo, ¿verdad? Por eso es importante venir delante de la presencia del Señor, aleluya. ¿Quién es y qué hace el Espíritu Santo? Según la Biblia, bendito Dios, dice que es el consolador, que nos acompaña, que nos enseña. En los momentos de dificultad el Espíritu Santo nos consuela. Por eso cuando nosotros estamos tristes, cuando viene una situación a nuestras vidas, a veces, ¿verdad? Vemos cuando muere una persona que no le sirve al Señor y usted va a esos velorios, a veces uno ve como ¿verdad? La familia desesperados están, y usted los ve que gritan y lloran y sufren y ay, que ahora cuando yo te voy a ver. Pero cuando muere un creyente, ¿verdad? Que hay una paz, hay una seguridad. Uno dice, me duele, es mi mamá, es mi papá, es mi hermano, es lo que sea, pero yo tengo la esperanza que un día, ya prontito, yo te voy a ver. Bendito sea el Señor, porque Él es nuestro consuelo en todos esos momentos de dificultad. Esa presencia del Espíritu Santo nos trae paz al corazón, bendito Dios, y su compañía nos ayuda a superar el dolor. Cuando nosotros estamos llenos de ese Espíritu Santo, nos va a ayudar, hermano, a soportar cualquier dolor. No sabemos qué nos depara este año. Mire esas familias allá en Japón, se levantaron, ¿qué iban a pensar ellos, verdad? ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántos han perdido todo? Bendito Dios. ¿Cuántos se levantan? Bendito sea el Señor, se van a sus trabajos y no regresan, bendito sea el Señor. Pero nosotros, ¿verdad? Tenemos que estar tranquilos, confiando en el Señor, no con miedo, ay, yo no voy a salir por esto y por esto, no, confiamos en el Señor. El que tiene todo en control se llama Dios. Si hoy es el día que nos toca, mire, amado hermano, sentadito en su casa o bañándose, comiéndose un platito de comida, donde sea, Dios dice, hoy te tocó el boleto. Y te viene. Bendito sea el Señor. Por eso es que tenemos que tener confianza, porque ese Espíritu Santo, una de las características del Espíritu Santo es que nos da paz. Tenemos paz en medio de la tormenta, no importa la dificultad que sea, bendito sea el Señor. Tenemos paz, aleluya. Con Él nosotros perseveramos en medio de las dificultades, pues sabemos que Dios tiene el control de todo, hermano.
Por eso dice la palabra, ¿quién dijo que Dios hizo algo? Que Dios no hizo. Si Dios fue, Él es el que hace todo. Bendito sea el Señor. Y Dios, ¿verdad? Lo que hace, Él sabe por qué lo hace. Que a veces no lo entendemos, que a veces decimos, Dios mío, pero ¿por qué tú lo hiciste así? La palabra dice, ¿quién entendió la mente de Dios y quién fue su consejero? Él hace como Él quiere, bendito sea el Señor. Lamentablemente nosotros queremos que Dios ¿verdad? Actúe como nosotros queremos, pero Dios es Dios y Él hace como Él quiere, bendito sea el Señor. Vemos entonces, ¿verdad? Que en Juan 14:16, como el Señor le dijo a los discípulos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Es decir, que Jesús estaba con ellos como consolador en ese momento. Mientras Él estaba aquí, Él consolaba a sus discípulos. Lo que sucedía, Jesús lo resolvía. Ellos tenían el poder, ¿verdad? El Señor los había enviado y ellos tenían el poder para sanar enfermos, para hacer lo que fuera. Y Jesús estaba con ellos. En algunas ocasiones no pudieron a veces, ¿verdad?, hacer cosas, mas sin embargo que el Señor le decía, por vuestra poca fe. Pero ahí estaba el Señor para hacer, ¿verdad?, lo que tenía que hacer, bendito Dios. Pero dice que entonces yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, que era, bendito Dios, para que esté con vosotros para siempre. Y es ese Espíritu Santo que está con nosotros y va a estar con nosotros hasta el día que suene esa trompeta, porque la palabra dice que, ¿verdad?, hasta ahora el anticristo no se ha manifestado, porque todavía está aquí el que lo detiene. ¿Y quién lo detiene? El Espíritu Santo. Cuando ese Espíritu Santo se ha levantado, que está en nosotros, ahí entonces será la manifestación del anticristo, y aquí esto será terrible con esa gran tribulación, bendito Dios. Pero hasta ahora ese Espíritu Santo está con nosotros hasta el último suspiro que nosotros tengamos, bendito sea que el Señor venga por nosotros, sea que nosotros nos vayamos, ese Espíritu Santo va a estar con nosotros. Y en Juan 14:26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Para qué venía ese Espíritu Santo? ¿Para qué Él lo iba a enviar? Para que era en el nombre de Jesús y era para que nos enseñara todas las cosas. Es ese Espíritu Santo el que nos guía. Por eso nosotros tenemos que orar al Espíritu Santo y decirle, guíanos a toda justicia, a toda verdad. Dios mío, que en este día yo pueda hacer justicia, que yo en este día pueda moverme en tu perfecta voluntad, no como nosotros queremos, amado hermano, porque si en nosotros este año no está esa resolución, va a pasar el año y vamos a seguir igual. Por cuando no ese Espíritu Santo no se mueve, amado hermano, por eso a veces ni sentimos, mira, a veces el Espíritu Santo, usted sabe que lo contristamos, ¿verdad que sí? Hay veces en que lo contristamos y lamentablemente cuando ese Espíritu Santo se contrista, ay bendito, ay queremos hacer muchas cosas y después no las podemos hacer. Por eso cuando tenemos el tiempo tenemos que hacerlo, porque tenemos, amado hermano, que darle al Señor toda gloria y toda honra, bendito sea su nombre. Dice que Él os recordará todo lo que yo os he dicho, lo que el Señor le había dicho a sus discípulos. Todo el Espíritu Santo se los iba a recordar. Por eso es que es Dios en nosotros, es Jesús en nosotros, recordándonos toda esa palabra que el Señor trajo. Esta palabra, ¿verdad?, que como decía el hermano, es la única verdad, es lo único que nos va a llevar a nosotros a alcanzar esa vida eterna. Por eso cuando una persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo, el bautismo, ¿verdad?, como les dije, el don de lenguas no es lo mismo que ser bautizado con el Espíritu Santo, ¿ok? Sino que cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo, usted y yo debemos de pedirle al Señor que nos dé ese don, bendito sea el Señor, porque es un don maravilloso, pero eso no es lo que nos va a garantizar a nosotros la salvación. Usted puede hablar las lenguas que hable y si en el momento cuando el Señor venga no estamos como tenemos que estar, con todo y lengua, con todo y título, con todo lo que sea,
aquí lamentablemente nos vamos a quedar, bendito sea el Señor. Así es que es importante, ¿verdad?, que nosotros entonces sintamos, ¿verdad?, ese cambio. Cuando el Espíritu Santo entra al corazón del hombre, el hombre cambia. El hombre cambia, bendito sea. No nos podemos quedar igual, bendito sea el Señor. Por eso, hermano Elías, cuando usted fue lleno del Espíritu Santo, que usted se convirtió y fue lleno del Espíritu Santo, ¿qué cambios usted notó en su vida? ¿Qué cambio? Bueno, de una muerte espiritual a una vida espiritual. Ese fue el cambio más rápido que yo noté. Amén, hermano Otilio. Que no vivía yo para mí, sino vivía ahora para amén. Dios. ¿Qué cambio usted notó después de ese bautismo espiritual que hizo el Señor en usted? Lo primero que el Señor me llenó de gozo. Uh-huh. Porque eso era lo que yo anhelaba. En mi corta edad, 15 años, 16, yo anhelaba, yo sentía que no tenía paz. A pesar de que había sido criado en un hogar religioso y había hecho todos los preceptos de la religión, pero no había paz en mi corazón, no había gozo. Y cuando el Espíritu de Dios vino a mi vida la primera vez, me llenó de gozo, me llenó de paz, de alegría. Yo sentía ese gozo, yo sentía que flotaba, yo sentía que yo deseaba que eso fue por la madrugada. Y yo anhelaba que llegara el día para ir a la iglesia a decir gloria a Dios, aleluya, pues sentía esa euforia, ese gozo tan terrible que yo no me podía resistir, esa paz. Pues, y ese gozo no se ha ido, ¿verdad que no? No se va. Y no se puede ir. Y este año, más que nunca, hermano, nosotros tenemos que procurar ese gozo. Nosotros tenemos que procurar que cuando nosotros entremos por esos atrios, hermano, que nosotros vengamos a buscar la presencia del Señor. A veces hablamos, que en los tiempos de antes, hasta los niños danzaban, sí, pero era porque buscaban la presencia de Dios. Era porque se buscaba ese bautismo del Espíritu Santo. Era porque había cultos que era para orar, horas, y era para el que anhelara recibir la promesa, recibir el bautismo, ¿verdad?, en lenguas y todo eso. Venían, amado hermano, y era tan hermoso. A cuántas personas el Señor bautizó, cuántos niños, bendito sea el Señor. Pero hoy día como que se nos ha olvidado. Hoy día como que tenemos una rutina. Voy para la iglesia porque es martes, viernes, domingo hay que llegar y punto. Voy para que me vean y allí digo un gloria a Dios, y si tengo que leer la palabra o hacer lo que sea, hermano, no podemos seguir con eso este año. Si nosotros seguimos con eso mismo este año, vamos a terminar igualito, sin hacer nada, sin procurar nada, sin procurar crecer en la obra del Señor. Así es que, ¿verdad?, tiene que haber un cambio en nosotros. Mire, cuando aquí como lo que leímos de Saulo, Saulo antes de esto, ¿verdad?, de ser bautizado con el Espíritu Santo, mira, él se creía muy religioso, válgate, y él creía que lo que él estaba haciendo era lo verdadero, porque para él en su religión él estaba haciendo lo que era correcto. Bendito sea el Señor. Dice que tomaba la ley en sus propias manos. Él decía, fue allá y pidió cartas para llevarse preso a medio mundo. ¿Por qué? Porque él creía que él estaba en lo correcto. Él, creyendo hacer el bien, ¿qué hacía? El mal. Tenía religión, pero no tenía amor. Que mucho se parecía, ¿verdad?, a muchos de nosotros. No entendía las cosas que eran verdaderamente espirituales. Pero ¿qué pasó aquí? Cuando el Señor, él tuvo ese encuentro con Cristo, bendito sea el Señor, y escuchó esa voz, que lo dejó ciego, y allá tuvo que irse, y Ananías tuvo que ir a hacer ¿qué? A orar por él. Y dice que a orar por él para que recibiera la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. ¿Y quién fue Pablo después que fue lleno del Espíritu Santo? ¿Cuántas epístolas escribió? 13 epístolas. ¿Cuánto, verdad? Lo que nos enseña a nosotros, que fue el último apóstol, bendito sea el Señor Pablo. ¿Por qué? Porque verdaderamente recibió el Espíritu Santo. Y ahí no dice que recibió lengua, el don de lengua rápido. Ahí dice que fue bautizado con el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle, hermano. Procure este año, Señor, mi resolución es que yo quiero que tú me llenes de tu Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre. Y vemos, ¿verdad?, otro que vemos que antes de ser lleno de ese Espíritu Santo era Pedro. Pedro, antes de ser bautizado con el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Negó al Señor. Estaba con el Señor, pero lo negó. En el momento cuando Jesús más necesitaba que estuviesen a su lado, ¿qué hizo Pedro? Después que le había acabado de decir 3 veces, Jesús le
amo. Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y lo amaba de verdad, lo amaba de verdad. Pero en un momento dado la cobardía, ¿verdad? Lamentablemente el miedo de que le pasara lo mismo a él, ¿verdad? Estar ahí, lamentablemente negó a nuestro Señor Jesucristo, bendito sea el Señor. Vemos que era ligero, sus emociones lo controlaban, sus pensamientos. Cuando nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, amado hermano, nosotros vamos aquí, vamos allá, hacemos esto, nos movemos en nuestra propia voluntad. Y cuando venimos a ver, siempre estamos haciendo un error. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda justicia, a toda verdad. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, entonces nosotros, ¿verdad? Tenemos que procurar que no sean nuestras emociones las que, ¿verdad?, controlen nuestros pensamientos. Bendito sea el Señor, sino que sea ese Espíritu Santo el que controle nuestra vida completamente, nuestro pensamiento, nuestro andar, nuestro todo. Bendito sea el Señor. Por eso es que cuando usted y yo, ¿verdad?, no somos bautizados con ese Espíritu Santo, mire, el desánimo viene así a nuestra vida. El enemigo hace escarnio con nosotros con ese desánimo. No nos da deseo de llegar a la iglesia, no nos da deseo de orar, no nos da deseo de ayunar, no nos da deseo de leer la palabra. Bendito sea el Señor. Y es con el Espíritu Santo lleno uno. Y esos dardos del enemigo vienen. Imagínense si no tenemos el Espíritu Santo ahí con nosotros. Bendito sea el Señor. Cuando el creyente no está lleno de ese Espíritu Santo, carece de la autoridad divina. Mira, hermano, se presenta cualquier cosa y salimos corriendo. No tenemos poder ni para reprender un demonio. No tenemos poder ni para decirle al diablo, te calla en el nombre de Jesús. El Señor te reprenda, porque carecemos de autoridad divina. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dentro de nosotros es el que nos da esa autoridad. Bendito sea el Señor. Bendito Dios. Y lo otro es el carácter nos domina. El carácter, cuando uno no está lleno y es amado, lleno del Espíritu Santo, y a veces ese carácter se levanta y quiere hacer escante. Bendito sea el Señor en nuestras vidas. Bendito Dios. Imagínese cuando ese Espíritu Santo lo tenemos ahí metido en un cajón. Bendito Dios. ¿Cuántas congregaciones hay hoy día, bendito Dios, que tienen el Espíritu Santo allá en un closet, que tienen que estar poniendo luces, que tienen que estar poniendo bailarinas, que tienen que estar haciendo tantas cosas? ¿Por qué? Porque como no hay Espíritu Santo, pues ellos tienen que hacer que se mueva la gente, que se muevan las emociones. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque no hay un Espíritu Santo ahí para que pueda moverlos en el Espíritu. Entonces, amado hermano, viviendo esa vida espiritual enclenque, como se dice ahí, la vivo porque un día acepté al Señor. Bendito Dios. No, sino que tenemos, ¿verdad?, que pedirle al Señor que nos bautice con ese Espíritu Santo, y que este año usted pueda, mire, clame por ese don de lengua. Cuando nosotros hablamos lengua, la palabra dice que hay lenguas, ¿verdad?, que el Señor nos usa para hablarle a una persona. Mira, hay personas que, un ejemplo, viene un chino aquí y no entiende, y el Señor lo trajo, y si lo trajo es para que escuche palabra. Y si ese chino no entiende, Dios va a levantar a uno de la congregación que va a hablar chino y él va a entender esa palabra. Por eso tenemos que procurar ser llenos del Espíritu Santo y procurar ese don de lengua. Bendito sea el Señor. Muchas veces hablamos en lengua y hablamos, es el Espíritu conectado con el Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. No las entendemos. Las lenguas que hablaron, ¿verdad?, allí en el aposento alto, las entendían porque allí había gente que tenía que oír ese mensaje. Bendito sea el Señor. Así es que verdaderamente, ¿verdad?, tenemos que buscar ese Espíritu Santo para que haya una transformación total en nuestras vidas. Procuremos este año, amado hermano, que no solamente hablemos del Espíritu Santo, que no solamente digamos, oh sí, la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que procuremos que ese Espíritu Santo esté ahí, vigente en nuestras vidas. Que cada día estemos clamando, Espíritu Santo, no me suelte, agárrame fuerte, donde quiera que yo vaya, haga lo que yo haga, no me suelte. Así es que adelante en el Señor, amado hermano, y propóngase este año
en vez de hacer resoluciones, ¿verdad? Que a veces hoy voy a rebajar, voy a hacer esto, voy a hacer esto. No, vamos a procurarnos. Si estamos llenos del Espíritu Santo, mire, si el Señor tiene que hacer un milagro y rebajar ahí o hacer lo que Dios tenga que hacer, Dios lo va a hacer. Pero es cuando... ¿Ah? Que lo mande para el campo misionero. Amén, aleluya. Si no podemos rebajar, nos manda para el campo misionero, que allí rebajamos porque rebajamos, bendito sea el Señor. Pero hermanos, sigamos hacia adelante, procuremos que este año, en mí, mira, tenía otro mensaje ahí, pero estaba, y Señor, ¿qué hago? Y cuando yo escuchaba al hermano, yo decía, Dios mío, gracias, porque tú lo que has hablado es de tu Espíritu Santo en esta noche. La necesidad de que tenemos de estar llenos de ese Espíritu Santo. Así es que Dios me lo bendiga y hacia adelante el Señor. Poderoso Jesús, aleluya, Santo mi Dios.